Buenas noches, profesora Dalia Rosa Bravo. Somos estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Norbert Wiener. En esta ocasión les brindaremos una entrevista a un personal de salud sobre el tema del VIH. Me es un honor presentarles y darle la bienvenida a la magíster obstetra Betty Vázquez Ricardo, responsable de la prevención de la transmisión perinatal de las ITS, VIH y SIDA, del Hospital de Emergencias en Villa El Salvador. Actualmente es miembro de la Junta Directiva de la primera red de prevención del VIH. Buenas noches. Es un gusto que me estén invitando para dar esta pequeña entrevista y poder resolver algunas dudas, algunos temas, ¿no? El VIH es una enfermedad, es una infección de transmisión sexual que nos ataca desde los años 80. Son 40 años de esta pandemia, que si bien es cierto, ha cambiado en algunos aspectos, todavía sigue siendo una de las enfermedades que más infecciones produce a nivel mundial, por encima de lo que es el COVID, increíblemente. El COVID ha sido muy rápido. Obviamente el SIDA ha matado a millones de personas en el mundo durante estos 40 años, ¿no? Y es una de las infecciones, como decía, más severas. Afortunadamente cambió la historia de esto cuando apareció el Targa o el TARP, y ha hecho que las personas puedan continuar viviendo. Sin embargo, siguen infectándose y cambiando sus vidas a raíz de esta infección. A continuación le daremos pase a las preguntas de la entrevista. Muy Sí, bien. tengo una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre una persona portadora del VIH y un paciente con VIH? Bien. La infección de VIH-Sida tiene 4 etapas, ¿sí? Empecemos por eso. La primera etapa es la infección inicial, cuando recién ingresa el virus en nuestro cuerpo y comienza a reproducirse en nuestra célula, que dura aproximadamente una semana, 15 días. Luego viene el periodo asintomático, donde el paciente tiene el virus, no tiene ningún síntoma, sin embargo puede transmitir el virus a las otras personas. Luego viene el periodo sintomático, donde el paciente comienza ya a tener algunos síntomas específicos de la infección, ¿no? Como pérdida de peso, diarrea, malestar, etcétera, etcétera. Y finalmente viene la etapa SIDA. Entonces, la diferencia existe en la etapa donde se encuentra este paciente. Si yo estoy en el periodo asintomático, sin síntomas, o en el periodo inicial, cuando recién me infecto, soy un portador. Tengo el virus del VIH, pero todavía no he hecho la enfermedad. Esa es la diferencia. En la etapa de la infección en la que te encuentras, ¿no? Un portador tiene el virus del VIH y probablemente está en la etapa de infección inicial o en la etapa asintomática. Entonces, es un portador. Diferente cuando ya estás en la etapa asintomática o en la fase SIDA, donde obviamente, aparte de tener el virus, ya tienes la enfermedad. ¿Ok? Buenas noches, Magister. Sigo yo. Mi siguiente pregunta es, ¿en qué estadio las personas que sufren de VIH empiezan a desarrollar el SIDA y con qué rapidez ocurre esto? Ok, muy bien por la pregunta. Como les dije, estamos en la fase sintomática. Cuando ya entramos a la etapa sintomática, es que el paciente ha perdido casi la mitad de sus defensas, ¿no? Sabemos que el virus del VIH ataca especialmente a los linfocitos CD4. Entonces, estos comienzan a bajar, a bajar, a bajar, a disminuir, 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 y comienzan a aparecer las enfermedades o infecciones oportunistas, ¿no? Por eso es que este paciente comienza a tener diarreas frecuentes, sudoraciones nocturnas, etcétera, etcétera. Es en ese momento donde este paciente adquiere la enfermedad, por ejemplo, una tuberculosis, por ejemplo, una neumonía carini, y es ahí donde él entra a la fase SIDA. ¿De qué depende? Uno, de la carga viral, o sea, la cantidad de virus que tenga este paciente, y dos, de la cantidad de defensas. Hay personas donde este periodo puede durar hasta 8 años, y otras personas que en 2 años hacen SIDA y mueren, ¿no? Depende mucho de eso, de la carga viral y de las defensas. Es un juego que tenemos entre estos dos elementos, ¿no? Carga viral es la cantidad de virus de VIH que tiene el paciente. Los linfocitos CD4 es la cantidad de defensas que tiene el paciente. Mientras más defensas tiene, más va a tolerar o más va a pelear contra la infección del VIH. Ya, muy bien. En primer lugar, buenas noches, Magister. Y la pregunta que yo tengo para usted es,
¿Cómo actúa el tratamiento antirretroviral de gran actividad, o también conocido como targa, en nuestro organismo? Bien, hola, ¿cómo estás? Buenas noches. El targa, tratamiento antirretroviral de gran actividad, ahora ya no se llama targa, se llamó TARP y ahora se llama TAR. ¿Ya? Ahora se llama TAR, tratamiento antirretroviral, nada más. ¿Cómo actúa? Tenemos diferentes tipos de tratamiento antirretroviral de primera línea, segunda, tercera, cuarta línea, cuarta generación, ¿no? Lo que hace básicamente en el organismo es tratar de evitar la réplica del virus del VIH, ¿ya? El VIH entra a tu cuerpo y comienza a replicarse. Se replica y afecta a las otras células, se sigue replicando de una manera exponencial y va afectando a todas tus células, ¿correcto? Una persona infectada puede empezar con 40 copias y llegar hasta tener 10 millones de copias del virus del VIH en el organismo. Entonces, lo que hace el tratamiento es evitar la replicación del virus, ¿ya? Evita la replicación. Un paciente que empieza el tratamiento, ahora tenemos tratamientos muy buenos con medicamentos de tercera generación, cuarta generación inclusive, que son en una sola tableta 3 medicamentos a la vez. Y se espera en un paciente que responde bien al tratamiento, en 3 meses esta carga viral, que puede ser de 5 millones, 1 millón, 500,000, 50,000, lo que sea cantidad de copia que tenga el paciente, se reduzca a indeterminado, ¿no? A indetectable, disculpen. Y con esto el tratamiento es lo que se espera, ¿no? Lo que se llama supresión virológica. Lo que buscamos es suprimir la réplica del virus en el organismo. Por lo tanto, el paciente puede estar el resto de su vida con el virus del VIH, pero, como le decimos nosotros, dormido, que en términos médicos es supresión virológica. Eso es lo que hace el tratamiento en el organismo. Nunca se va a curar del virus del VIH. Si este paciente deja de tomar el medicamento, el virus vuelve a multiplicarse. Entonces, siempre le explicamos al paciente que es la única enfermedad donde el paciente toma la decisión de seguir viviendo o no. Si quiere seguir viviendo, va a tener que tomar sus medicamentos todos los días de su vida y va a tener al virus dormido. Pero algunos creen que ya se curaron porque han pasado muchos años, ¿no? Y se aburren de tomar medicamento. Lo dejan y comienza nuevamente a replicarse, ¿no? Y eso es algo que es de verdad de bastante riesgo para el paciente. Magister, buenas noches. Quería yo preguntarle, ¿qué pasa con algunos pacientes que reciben este tratamiento de targa cuando presentan complicaciones? ¿Y qué complicaciones presentan cuando pues no va adecuadamente? Hay muchos pacientes que le explicamos durante los primeros 15 días, dependiendo del tratamiento que van a recibir, porque son diferentes esquemas según el caso, pero generalmente pueden presentar un poco de dolor de cabezas, un poco de náuseas, un poco de pesadillas, somnolencia, pesadez, sueños vívidos, sobre todo cuando se utiliza el efavirenz, ¿no? Y eso en 15 días debe de acostumbrarse el cuerpo, el organismo y desaparecer estas molestias. Pero si pasa los 15 días y continúan con unas cefaleas intensas, o si antes de los 15 días aparece un rash en el cuerpo, ¿no? Erupciones, picazón, prurito en todo el cuerpo que se pone rojo como si estuviera intoxicando, entonces es una reacción en la que hay que actuar de manera inmediata. Dependiendo de la severidad, se le puede dar algún antihistamínico, pero si el médico considera que es muy grave, probablemente se le cambie de esquema y se intente otro tratamiento. Eso por un lado. Por el otro lado, ¿qué es lo que nos preocupa más? El hecho de que esté tomando el medicamento de manera adecuada, que supuestamente no tenga ninguna reacción adversa. Sin embargo, cuando le hacemos la prueba de carga viral a los 3 meses de iniciado el tratamiento, encontramos que esta carga viral sigue aumentada o ha bajado muy poco. Ya, tenía 50,000 copias de carga viral y de pronto, pasados los 3 meses, tomando el medicamento que se le inicia de manera adecuada, descubrimos que sigue en 40,000 copias o está en 50,000 copias o está en más. Eso significa que hay falla del tratamiento, para lo cual se le va a hacer una genotipificación, que significa que se va a tratar de buscar cuál es el medicamento adecuado para él y darle ya un esquema diferente, ¿ya? Esto es cuando hay algunas reacciones con los medicamentos. Generalmente no ocurre. Lo más frecuente es que exista ese rash cutáneo, como les comentaba, ¿no? Y le decimos, si se le roncha el cuerpo, si comienza a aparecerse este enrojecimiento, venga de inmediato. Eso sí es lo más frecuente que hemos visto, ¿no? Los medicamentos ahora ya han avanzado bastante. Cuando recién apareció el TARP en el 2004 acá en el país,
tratábamos con muchas medicinas, ¿no? La acidobudina, que era el de mayor elección, pero se descubrió que esta, por ejemplo, provocaba una anemia severa en muchos pacientes, entonces le cambió. También teníamos otro medicamento que era la didanosina, que provocaba, por ejemplo, como una especie de jiba, cambio de la grasa en el cuerpo, ¿no? Y las mujeres aparecían pues con unas especies de jibas en la parte del cuello, hombres también, ¿no? Y se les bajaba los glúteos, o sea, toda una distribución de grasa terrible para las mujeres especialmente. Entonces, se trató de cambiar los medicamentos. Los que estamos dando actualmente da muy buenos resultados, y es una sola presentación, ¿no? En una sola tableta está tomando 3 medicamentos y la mayoría de veces les va muy bien. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo puede vivir una persona que tiene VIH con un tratamiento adecuado a comparación de una que no recibe tratamiento alguno? Como dije hace un momento, si el paciente toma de manera adecuada, bien como lo manifestaste tú durante todo el resto de su vida, lo más probable es que esta persona se pueda morir de un accidente de tránsito, de un, no sé, de un balazo en la calle o de cualquier muerte natural, como todos nosotros los que no estamos infectados aún, de cualquier muerte, más no de SIDA. No mueren de SIDA los pacientes que toman su tratamiento. Ya tenemos personas con más de 25 años viviendo con la infección y están de lo más bien, de lo más felices haciendo su vida casi normal. La única diferencia es que toman medicamento todos los días, ¿no? A diferencia de los que no toman, mucha gente se niega al inicio del tratamiento. ¿Por qué? Porque el virus del VIH demora para hacer, ¿no? Para que te destruya. Para llegar a ser SIDA pasa más o menos 4 o 5 años, a veces 8 años, y no hace SIDA todavía. Hay personas que también tienen unas excelentes defensas, entonces pasan muchos años para que haga fase SIDA. Entonces, eso depende. Hemos visto pacientes que en 3 años hicieron SIDA y se murieron, a diferencia de otros que toman medicamento y, como bien les dije, más de 25 años y están vivos. Que ya tenemos inclusive niños que nacieron con VIH, que ya son madres, padres, más de 25 años y están vivos, tomando sus medicamentos, ¿sí? La expectativa de vida es muy buena para ellos. Por último, quisiera saber cómo se puede evitar la transmisión vertical de una madre con VIH a su hijo, tanto durante las 3 etapas, pues no, la prenatal, la perinatal y la postnatal. Lo que más ha avanzado a nivel mundial es la prevención de la transmisión madre-niño. Ese es mi trabajo directamente. ¿Ya? Yo trabajo en eso desde hace varios años. Entonces, lo que se ha logrado en este país, y era uno de los objetivos nacionales, es erradicar la transmisión madre-niño. Ningún bebé en nuestro país debería de nacer con el virus del VIH. ¿Por qué? Porque esto sí es completamente prevenible. Lo primero que se tiene que hacer es que toda mujer embarazada debe de hacerse su control prenatal. En el primer control prenatal hay una norma técnica que nos indica que en el primer control debemos de realizarle la prueba rápida, el tamizaje para VIH, sífilis y hepatitis B. Y en el último trimestre nuevamente le tenemos que hacer esta prueba rápida. De esta manera podemos detectar durante el embarazo que esta mujer podría estar infectada con el virus. ¿Sí? Ahora se pide también que se le pueda hacer la prueba rápida a la pareja. Porque ¿qué ocurre? Que muchas veces hacíamos la primera prueba rápida, no reactiva bien, pero podría haber estado esta mujer en el periodo ventana o simplemente su esposo o la pareja, que a veces es muy considerado y no quiere tener relaciones con la esposa que está gestando, ¿no? Porque está gestando, tiene relaciones fuera de casa. Se infecta, viene a casa, le infecta a ella. Y generalmente en el último trimestre aparecía recién que estaba infectada con el virus, ¿no? Entonces, haciéndole la prueba, el tamizaje, en el primer trimestre, o sea, en el primer control prenatal y en el último, se pudieron detectar a la mayoría de mujeres que estaban infectadas. Una vez que se diagnostica, se inicia el tratamiento a partir de las 14 semanas. Si fue diagnosticada a las 20 semanas, pues se iniciará a las 20 semanas de inmediato. Se envía para esto a la paciente. Si esto me ocurre en el primer nivel, en un establecimiento de salud, en un centro de salud, voy a referir a la gestante, acompañándola, a un hospital donde ella va a empezar a recibir su tratamiento el mismo día. Ya el hospital se encarga de hacerle la prueba, la segunda prueba, que es la quimioluminiscencia o el ELISA, y de la confirmación, que es el IFI, además de la carga viral y CD4.
Una vez que se saca la segunda prueba, que se realiza en el mismo día que llega la paciente al hospital, se inicia el tratamiento TAR y se le evalúa a la paciente hasta el momento que le toca dar a luz. Normalmente es por cesárea programada a partir de las 38 semanas. Y en el momento de la cesárea o el momento del parto, si fuera parto vaginal, se le va a dar tratamiento de sidobudina endovenosa de 4 horas antes de la cesárea hasta que se corta el cordón umbilical. Y aparte de eso, al recién nacido, dependiendo del escenario, luego les hablo brevemente de los escenarios, se le va a dar también un jarabe que es antirretroviral, la sidobudina vía oral, durante un mes haciéndole los controles. Al primer mes se le hace su primer PCR y al tercer mes. Si los dos PCRs están negativos, ya podemos decir que este bebé no está infectado con el virus del VIH. La madre no va a dar de lactar, se le da medicamentos, la cabergolina, para evitar que ella pueda tener producción de leche, ¿no? Supresión de leche. Y le damos leche maternizada a la madre para que se lo dé al bebé durante toda la etapa de puerperio hasta que el niño cumple 1 año de edad. De esta manera es que nosotros protegemos al bebé de ser infectado del VIH. En el momento del prenatal, haciendo las pruebas rápidas e iniciando el tratamiento. En el momento del parto cesárea, realizándose la cesárea y dándole un tratamiento endovenoso a la madre. Y en el momento del puerperio, evitando la lactancia materna, dándole leche maternizada y haciéndole las pruebas de PCR al recién nacido, al primer mes y al tercer mes. De esta manera es que hemos logrado bajar del 2% que teníamos de transmisión materno-infantil al 1%. Habíamos llegado al 0.7%, pero lamentablemente en este tiempo de pandemia muchos controles prenatales no se dieron. Fue difícil, hay mujeres que no recibieron el TARG a tiempo y algunos bebés se perdieron. La pandemia nos complicó mucho la vida a las estrategias, ¿no? Especialmente al VIH. Pero ahí seguimos en la lucha. En algún momento vamos a poder decir que ningún bebé en nuestro país nació infectado porque esto sí se puede evitar. Algo más sobre los escenarios. Hablamos en obstetricia de 3 escenarios. El primer escenario es cuando a la mujer se le diagnostica el virus del VIH en el control prenatal. El segundo escenario es cuando una mujer ya tiene el VIH y decide embarazarse, ¿no? Ese es el escenario más controlado. Y el tercer escenario, que es al que todos se les para los cabellos, es cuando la mujer llega a dar a luz y en ese momento le hacemos la prueba rápida y descubrimos recién que tiene el virus del VIH. Entonces, la posibilidad de infectarse el bebé es mucho más alta. En este caso, de escenario 3, al bebé no solo se le da un jarabe, se le da 3 jarabes antirretrovirales. Y bueno, hacemos un seguimiento lo más minucioso posible hasta poder detectar si el bebé nació infectado o no. ¿Quedó clara la pregunta? ¿Absolví sus dudas? Sí. Un gusto, chicos, cuídense y por favor las disculpas del caso, ¿sí? Y no Muchas se gracias, preocupen. Magíster. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias. Muchas gracias. Cuídense.